Lo que no se dice. Bien, ya estamos nosotros nuevamente con ustedes a esta hora. Estamos, como siempre, con nuestro programa y nuestros invitados. Ya estoy con mi primer invitado el día de hoy. Se trata del teólogo Josías Espinosa, que por supuesto vamos a hablar sobre algo importante. El 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero hizo la revolución, y nacieron ahí la iglesia cristiana evangélica, digamos así, o la iglesia luterana en ese tiempo, pero para eso he invitado pues al pastor Josías Espinosa para hablar sobre ese tema. Pastor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, que Dios les bendiga y gracias. Justamente en el Perú, algunos celebran el 31, el día de la canción criolla. Otros celebran Halloween. Alienadamente Halloween, pero los evangélicos deberíamos celebrar el día de la Reforma Protestante, porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pegó 95 tesis en la capilla de Wittenberg, en una ciudad de Alemania, y de ahí empezaron las iglesias evangélicas. Ahora, cuando se dice que de ahí empezaron las iglesias evangélicas, se quiere decir que en 1516, 1515, 1510 no había evangélicos. No existía, solamente existía la hegemonía de la iglesia católica. Existían cristianos que amaban la Biblia y estaban en contra de todo el aparato católico que estaba en crisis espiritual, teológica de la Biblia, e incluso hicieron tantas terribles cosas morales, éticamente. Existían personas, pero no una institución, porque la Iglesia Católica con la Santa Inquisición los mataban, ¿verdad? Por ejemplo, mataron a Juan Hus, a Savonarola, a Wycliffe, por leer la Biblia, por estar de acuerdo con los evangelios. Esto significa entonces que los apóstoles, por ejemplo, luego de recibir en el aposento alto el Espíritu Santo, ellos comenzaron a evangelizar, sanaban. ¿Cómo se llamaban ellos? ¿No se llamaban evangélicos? No se llamaban evangélicos. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que les llamaban los del camino, y después, posteriormente, por primera vez le llamaron cristianos. Y el movimiento de Jesús, así le llamamos, fue heterogéneo, pero 313 y 318 después de Cristo, Constantino, un emperador romano, supuestamente se convirtió a Cristo, y ahí nació lo que hoy conoceríamos la Iglesia Católica. Claro, en un proceso muy largo. Todavía no existía un papa, la infalibilidad papal es en el Vaticano I, en el siglo XIX, ¿no es cierto? La creencia en la Virgen María es en el siglo XIX. Van a faltar muchos aspectos, pero no existía la iglesia evangélica como ahora, ¿verdad? Quiere decir que en esa época, cuando se convirtió Constantino, dice, ¿no? Constantino. Ahora, ¿el cristianismo comenzó a tener influencia en esa zona? Sí, el cristianismo tuvo tanta influencia que se convirtieron muchos romanos. Incluso cuando Roma cae, el año 476 después de Cristo, los bárbaros se convierten a Cristo, ¿no es cierto? Claro, entonces ellos se van a convertir a Cristo, lo que los romanos llamaban bárbaros, ¿no? A muchos grupos británicos, otros grupos franceses, galos se llamaban antes, y el cristianismo avanzó. Pero en 1517 se levanta Martín Lutero con varios países de Europa, se enfrentan al catolicismo y se hace lo que se llama el protestantismo, donde nacen primero los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, y luego nosotros somos hijos de ellos. Por eso el 31 de octubre de 1517 deberíamos celebrarlo como la Reforma Protestante. Estamos conversando con el teólogo Josías Espinosa, precisamente para saber un poco de este 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante. Ahora, Martín Lutero en esa época, ¿qué cargo tenía? ¿Era un simple sacerdote o ya era uno que tenía un cargo? Martín Lutero era profesor de teología y era sacerdote agustiniano, y él se desencantó cuando fue a visitar a Roma
y escribió un libro que se llama La Gran Babilonia, y dice que el catolicismo y el papado es un prostíbulo. Así lo llamó Martín Lutero, no lo digo yo, sino Martín Lutero tenía palabras muy duras. En su libro, La Gran Babilonia, dice, el papado es un prostíbulo, así dice, y se refería a muchas cosas, pero una de las cosas que le causó mucho horror a Martín Lutero fue las indulgencias. Tetzel, que era un teólogo católico, decía que cuando uno llevaba las monedas al cofre de la Iglesia Católica, ni bien sonaban las monedas, saltaba un alma del purgatorio al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque las indulgencias eran documentos firmados por el Papa y tú pagabas por el pecado, incluso por pecados futuros. Por ejemplo, si tú querías pecar mañana, podías pagar hoy. Anticipado. ¿No? Anticipadamente. Entonces, eso se convirtió en lo que la teología nosotros llamamos la simonía, negocio de la fe. Y esto exacerbó a la gente y a Martín Lutero sobre todo, e iniciaron 95 tesis contra la Iglesia Católica. ¿Y quién era Lutero? Era un sacerdote católico, agustiniano, profesor de teología. Pero simplemente él lo que hizo es decir, yo quiero cambiar un poco porque he leído la Biblia también. Exacto. Martín Lutero tiene una frase tremenda, ¿no? En la dieta de Worms. La dieta de Worms no es lo que ahora, por ejemplo, una joven me dice, pastor, estoy a dieta, ¿no es cierto? No, la dieta de Worms es el juicio. En la antigüedad es el juicio que se le hizo en la ciudad de Worms en el año 1521. Entonces, el inquisidor le dice a Martín Lutero, tienes que retractarte de las 95 tesis. Y Lutero le dice, no puedo, mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Lutero, leyendo Romanos capítulo 1, versos 17 y 18, el justo por la fe vivirá. Dice, el hombre no puede ser salvo por sus obras, ni por comprar indulgencias, ni por dar al Papa más cosas. No, el hombre es salvo por la fe, y la fe en Cristo Jesús. Son pilares de nuestra fe las ideas de Martín Lutero. Y la Biblia ha transformado pues justamente al mundo entero con las ideas de Martín Lutero, ¿no? Con esa frase, mi conciencia está atada a las Sagradas Escrituras, no puedo si no me demuestran por la palabra de Dios. Ahora, lo que hemos leído la historia y sabemos de Martín Lutero, pues sabemos que él estas tesis las clavó un día como mañana, 31, exacto, 31 de octubre. Ahora, esto lo que hizo no fue pues en Roma, lo hizo en otro país, y Alemania. Lo hizo en Alemania y en un castillo lo clavó, ¿no? Era en una universidad que tenía una capilla, eran castillos pues, ¿no? Como antes se entendía, pero era una universidad que tenía una capilla, y en la capilla de la iglesia católica, ¿no? Clavó las 95 tesis, y este simple símbolo inició todo un cambio general en la Europa de ese tiempo. Finlandia, Suiza, Suecia, Alemania, Holanda se convirtieron protestantes. Inglaterra ya no eran más católicos. O sea, tuvo efecto en sí estas tesis que clavó Martín Lutero en ese castillo de Alemania, comenzaron a propagarse la idea de él. Las ideas de él. No por él mismo, sino por ciertas personas que estarían de acuerdo con él, ¿no? Claro, no solamente Martín Lutero. Entonces, había todos unos países, personas, teólogos como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Melanchthon, y muchísimos, ¿no? En muchos países, ¿verdad? Por ejemplo, en Suiza estuvo Juan Calvino y otros hombres como Zwinglio. Entonces esto fue un movimiento de masas, un movimiento que no estaba de acuerdo con la teología católica, ¿no? Bien, estamos conversando con el pastor Josías Espinosa, él es teólogo, especialista pues sobre temas puntuales bíblicos, y a celebrarse mañana el Día de la Reforma Protestante, nosotros lo hemos invitado porque queremos que sea parte de que usted conozca, que usted que nos está viendo a través de la televisión, de que usted conozca que mañana para nosotros, los evangélicos, aquellos que hemos nacido a través de la sangre de Jesucristo, este es un tema importante. Así que ya volvemos
con más aquí en Lo que no se dice a través de La Luz Televisión. Ya regresamos. Lo que no se dice.